Muy buenas tardes. Mi nombre es Salvador Alejandro Izarra Foronda y vamos a ver la continuidad de SOC 2, ¿no? En una sesión anterior habíamos visto SOC 2, pero la parte uno, ¿no? O sea, las 10 primeras slides. Ahora vamos a ver las siguientes 10 slides, muy bien. Si alguien desea algún voucher para la certificación como Lead Auditor o ciberseguridad, ¿no? O en ISO 27032, ¿no? O sea, alguna certificación relacionada a la ciberseguridad, seguridad de la información o ética del hacking o ciberforensis, nos avisa, se comunica con nosotros a nuestro correo, por ejemplo, amador.izarra@gmail.com o al WhatsApp al 993-261-682 o nos visita a nuestro web, a nuestro link, ¿no? de empresa que es www.colicitec.com. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Habíamos indicado que el SOC 2 es un informe, ¿no? de auditoría, ¿no? No es un certificado, ¿no? Es un informe de auditoría que evalúa la seguridad, evalúa la disponibilidad, evalúa la integridad del procesamiento, la confidencialidad y la privacidad de los datos del cliente, ¿no? que una organización almacena en la nube, ¿no? Bueno, en esencia, el SOC 2 certifica, ¿no? que un proveedor de servicios gestiona los datos de sus clientes de forma segura y de forma protegida. Muy bien. Pero ¿qué es lo que evalúa el SOC 2? Bueno, el SOC 2 se centra en los criterios de servicios de confianza, ¿no? desarrollados por el AICPA, que habíamos dicho que es un instituto americano de contadores públicos certificados, ¿no? Y estos criterios son cinco: la seguridad, la disponibilidad, la integridad del procesamiento, la confidencialidad y la privacidad, ¿no? La seguridad está relacionada con la protección de los datos del sistema contra el acceso no autorizado, tanto físico como lógico, y esto incluye controles de acceso, seguridad de la red, prevención de intrusiones, ¿no? y gestión de vulnerabilidades. En la disponibilidad habíamos indicado que el sistema debe estar disponible, ¿no? para su uso según lo prometido en el acuerdo de servicio, y esto implica la gestión, ¿no? de la infraestructura, la respuesta a incidentes, la planificación de la recuperación ante desastres, ¿no? La integridad de procesamiento significa, por ejemplo, que el procesamiento del sistema debe ser completo, preciso, oportuno y autorizado. Y esto incluye controles sobre la validación de datos, el control de calidad, ¿no? y la gestión de cambios. En cuanto a confidencialidad, habíamos indicado que la información designada como confidencial debe protegerse, ¿no? de acuerdo con los términos del acuerdo de servicio, ¿no? y esto implica controles sobre el cifrado, el acceso a la información, ¿no? y la destrucción de los datos. Muy bien. En cuanto a la privacidad, la información personal debe recopilarse, debe de utilizarse, debe de conservarse, debe de divulgarse de acuerdo con la política de privacidad de la organización, ¿no? y los avisos de privacidad proporcionados a los usuarios. Esto se aplica si la organización recopila información e identificación personal, ¿no? Muy bien, el famoso PII. Muy bien. También habíamos indicado que hay dos tipos de informe de SOC 2. La de tipo uno y la de tipo 2. La de tipo uno son los que describen los controles de una organización en un momento específico. Es una instantánea de los controles en un punto dado en el tiempo. El de tipo 2 evalúa la efectividad, ¿no? operativa de los controles de una organización durante un periodo de tiempo, generalmente de 6 a 12 meses. Es un informe más robusto, más elaborado, más detallado y proporciona una mayor confianza en la capacidad de la organización para proteger los datos. Muy bien. Pero ¿por qué es importante el SOC 2? Bueno, por varios factores. Uno por confianza del cliente, otro por cumplimiento normativo, otro por ventaja competitiva y otro por gestión de riesgos. Por confianza del cliente, ¿por qué? Porque un informe SOC 2, por ejemplo, del tipo 2, ¿no? Estamos hablando del tema de seguridad del tipo 2, demuestra que una organización se toma en serio la seguridad y la privacidad de los datos de sus clientes, y esto puede aumentar la confianza del cliente y ayudar a la organización a ganar nuevos negocios. En cuanto a cumplimiento normativo, porque en algunas industrias como la atención médica, las finanzas, por ejemplo, es posible que se requiera un informe SOC 2 para cumplir con las regulaciones de privacidad de los datos. Ventaja competitiva, ¿por qué? Porque en un mercado cada vez más competitivo, ¿no? Un informe SOC 2 puede ser un diferenciador clave. Gestión de riesgo, ¿por qué? Porque el proceso para obtener un informe SOC 2 ayuda a las organizaciones a identificar, a mitigar los riesgos de seguridad y privacidad de los datos. Muy bien. Pero ¿quién necesita SOC 2? Bueno, generalmente las empresas que almacenan datos de clientes en la nube, como proveedores de software como servicio, proveedores de servicios gestionados, empresas de alojamiento y centros de datos, ¿no? Buscarán y obtendrán la certificación SOC 2, básicamente cualquier empresa, ¿no? que maneje datos sensibles de clientes. Muy bien.
Bueno, en conclusión, el SOC 2 es una auditoría independiente que proporciona, ¿no?, una garantía de que una organización está gestionando los datos de sus clientes de forma segura, disponible, íntegra, confidencial y privada, ¿no? Obtener un informe SOC 2 tipo 2 es una forma importante para las organizaciones de generar confianza con sus clientes y demostrar su compromiso con la seguridad de los datos. Muy bien. Muy bien, he hablado una pequeña introducción, ¿no? Ahora vamos a continuar con la diapositiva. Muy bien. Entonces, habíamos revisado, ¿no? En la edición anterior, el índice, que es de SOC 2, principios de confianza, que eran 5, los tipos de teoría SOC 2, que es el tipo 1 y el tipo 2, el proceso de implementación, también, pero vamos a repasarlo ahorita. Criterios principales, controles específicos, beneficios empresariales, mejores prácticas y conclusiones. Muy bien. El SOC 2 es un estándar, así es clave para la gestión de datos desarrollado por el AICPA, que es el Instituto Americano de Controles Públicos Certificados, ¿no? Eh, este marco de cumplimiento dice, está diseñado específicamente para proveer servicios que almacenan información de clientes en la nube como software como servicio. Muy bien, y hay 5 criterios, ¿no? Que se basan en los controles. Muy bien, cuando nosotros implementamos el SOC 2, tenemos que implementar en base a estos 5 criterios. Por ejemplo, ¿qué es lo que debemos de cumplir? La seguridad es obligatoria, ¿no? La seguridad, la disponibilidad es opcional, la integridad de procedimientos es opcional, competencia es opcional, privacidad es opcional. Pero si es necesario, se implementan los controles. Muy bien. Pero los controles solo obligatorios son los de seguridad. Muy bien. Importancia de esos dos también habéis indicado porque es importante. Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Por un tema de confianza en los clientes, y cumplimiento normativo, diferencias en el mercado, ¿no? Etcétera. Muy bien. La estructura, bueno, está compuesto de 5 criterios fundamentales: seguridad, disponibilidad, integridad y procesamiento, confidencialidad y privacidad. Muy bien. ¿Qué más? Acá hay una importante, dice acá, las organizaciones pueden clasificarse en uno o múltiples criterios. Ahí están, son 5 criterios, ¿muy bien? Según su necesidad específica y servicios ofrecidos, ¿no? Pero habíamos indicado que la seguridad es obligatoria. Ahí están los principios de confianza: seguridad, protección contra acceso no autorizado, la disponibilidad y garantía de que los sistemas y servicios estén siempre operativos y estén accesibles. La integridad de procesamiento significa que se asegura el procesamiento de la información esté completo, sea preciso, oportuno, ¿no? Etcétera. Confidencialidad, protección de información sensible contra divulgación no autorizada mediante cifrado y control de acceso. Y privacidad es recolección, uso, retención, eliminación de información, no de acuerdo con los compromisos de la organización. Muy bien. Fundamento de SOC 2, estos 5 principios dice, constituyen la base sobre la cual se construyen todos los controles y requerimientos del marco SOC 2. Muy bien. Ahí está. ¿Qué más? Hay 2 tipos de auditoría, la de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1 evalúa controles en un momento específico. Eh, Características, variación de diseño y existencia de controles. El de tipo 1 generalmente es para empresas de finanzas, ¿no? Pero el tipo 2 en sí ya está asociado con la seguridad. Muy bien. Muy bien, con la efectividad de los controles también, ¿no? Muy bien, es más complejo, dura más tiempo, la auditoría de tipo 2, la de tipo 1 es mucho más sencillo, en menos tiempo. Los clientes requieren más la de tipo 2 porque eso demuestra realmente no solamente que, por ejemplo, que yo tengo diseñado los controles, ¿no? Sino se están ejecutando de manera eficiente. Un control puede ser un documento, un control puede ser una persona, una persona bien concientizada, un control puede ser, por ejemplo, un firewall, ¿no? Software, etcétera. Muy bien. El proceso de implementación, hemos dicho que está compuesto de 5 fases: la de definir el alcance, hay que identificar los servicios, los sistemas, los datos, ¿no? La fase 2, evaluación de brechas, hay que identificar deficiencias en controles que ya existen, ¿no? Hay que ver, hay que analizarlos, ¿no? Etcétera. Muy bien. Deben un segundo. Muy bien. Después, de acuerdo a ese análisis de brecha, uno identifica, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que falta, ¿no? Y sobre eso es lo que está faltando, se implementan los controles, ¿no? ¿No? Hay diferentes tipos de controles técnicos, administrativos, etcétera, ¿no? Desarrollan y aplican controles necesarios para cubrir las brechas identificadas. La idea es cerrar la brecha. Después documentar las políticas también, formar, ¿no? Desarrollar ya los documentos, ¿no? La política, procedimientos, pero acá no solamente se desarrollan documentos en el SOC 2, acá se adquiere tecnología, que es muy distinto, se adquiere software, muy bien. Se requiere infraestructura y todo eso, ¿no? Pues eso se hace en todas las coordinaciones con todos los proveedores que existen para poder, digamos, armar toda una propuesta, ¿no? Por ejemplo, para implementar, ¿no? O sea, en otras palabras, uno dirá, ¿no? ¿Cuál será la diferencia en la implementación del SGCI con la implementación del SOC 2? La implementación del SGCI generalmente es documentación, son recomendaciones, son buenas prácticas que están sustentadas en los documentos. Acá, en nosotros también es así, pero va un poco más allá. Hay que demostrar que
funcionen esos documentos. Muy bien, que estén implementados correctamente los firewalls, los IDS, los IPS, los 100, ¿no? Los software de monitoreo, etcétera, ¿no? Hay que recomendar tecnología también. Es un proceso mucho más exhaustivo, demora entre 6 a 12 meses, muy bien. En cambio, un SGCI puede demorar menos, ¿no? 3 meses, 6 meses, ¿no? Etcétera. Muy bien. Después realizamos bueno, una auditoría interna y después una auditoría externa, ¿no? Para auditoría externa sí tienen que ser personas certificadas, ¿no? Del AICPA, muy bien. Acá en Perú hay empresas que como Deloitte y KPMG, por ejemplo, que ofrecen ese tipo de capacitaciones y auditorías externas, muy bien. Si nosotros, si somos SIPs o somos CISA o somos auditores internos o líderes auditors de 27001 por cualquier caso certificado, también podemos implementar los documentos, implementar el SOC, Docs y también podemos realizar auditorías internas. Muy bien. Muy bien, entonces habíamos indicado también que el primer criterio de seguridad y está compuesto, bueno, de una política de control de acceso físico, pero no solamente de un documento, también está asociado a diferentes tecnologías, ¿no? En fin, gestión de identidades, ¿no? Seguridad de la red, gestión de vulnerabilidades, ¿no? Gestión de vulnerabilidades, por ejemplo, ahí es, hay que desarrollar, por ejemplo, una revisión de todo nuestro sistema, nuestras aplicaciones, nuestra software, nuestro host, etcétera, todo tipo de aplicaciones a Android, Internet de las cosas, por ejemplo, ¿no? Web, etcétera. eh, las APIs inclusive también, todo se revisa y se hacen informes, ¿no? Seguridad de la red, una política de las redes, en fin, está asociado a tecnología de la red, software como WhatsApp, etcétera, ¿no? Bien. Muy bien. Y ahí tenemos, ¿no? Un control de acceso, firewall, autenticación multifactor es una técnica muy buena, monitoreo continuo o de manera artesanal se hace un monitoreo, o si no, de manera, a través de tecnología. Muy bien. Muy bien. Y atención, multifactores, por ejemplo, para ingresar a una red, yo necesito un usuario y contraseña y también otro factor, como puede ser un código único. Muy bien. Muy bien, y nos habíamos quedado acá el criterio de disponibilidad. Muy bien, vamos a repasar acá, vamos a continuar. Muy bien. Muy bien. Entonces dice aquí, disponibilidad. Este criterio garantiza que los sistemas estén disponibles para su uso, bien, según lo acordado en los acuerdos de nivel de servicios, SLA y compromisos con clientes. Bien, o sea, proveedor y cliente deben tener acuerdos de nivel de servicio. Hay varios elementos clave como control de continuidad de negocio, sistemas redundantes. O sea, control de continuidad de negocio tiene que haber control para que el negocio pueda continuar. Por ejemplo, contar con una política de continuidad de negocio, contar con una política, por ejemplo, de restauración de servicios, contar con servidores espejos, ¿no? Una política de backup y restore, etcétera. Muy bueno, ese es el respaldo periódico, ¿no? Sistema redundante tiene que haber redundancia de servidores. Puede que la empresa tenga servidores en las nubes, servidores en on-primes, etcétera. Monitoración de rendimiento también, sobre todo de los equipos, ¿no? Se refiere a eso. Los servidores que tan rinden, las aplicaciones que tanto rinden, la base de datos que tanto rinden. La idea es evitar que se saturen, muy bien, porque la idea acá es con este criterio es que el negocio pueda continuar y si hay alguna paralización que sea mínima, que sea controlada, ¿no? Muy bien, que no perjudique el negocio, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, este criterio se centra, ¿no? En asegurar que el sistema esté disponible, ¿no? Para todos los usuarios autorizados cuando sea necesario, es decir, que el servicio funcione correctamente, ¿no? Y que los usuarios puedan acceder a los datos y funcionalidades prometidas en el acuerdo de nivel de servicio, ¿no? Muy bien, habíamos indicado también los elementos clave, ¿no? Por ejemplo, el control de continuidad de negocio, ¿no? Por ejemplo, un plan de continuidad de negocio, ¿no? O comúnmente llamado BCP, ¿no? Bueno, un BCP es un plan documentado, ¿no? Que describe cómo una organización va a continuar operando, ¿no? Durante y después de una interrupción. Define todos los procesos, los recursos, las responsabilidades necesarias para establecer las funciones críticas del negocio, ¿no? En caso de un desastre natural, fallo técnico de algún servidor, por ejemplo, o alguna red, o un ataque cibernético, ¿no? Un ransomware o cualquier otro evento disruptivo, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante tener este control de continuidad de negocio? Porque asegura que la organización pueda recuperarse rápidamente de eventos inesperados
y minimizar el tiempo de inactividad, y esto incluye procedimientos de respaldo y restauración, planes de comunicación, ubicaciones alternativas de trabajo, ¿no? Un BCP robusto es fundamental para garantizar la disponibilidad de servicio. Muy bien. En sistemas redundantes, ¿por qué? Bueno, ¿qué se refiere a la implementación de múltiples componentes o sistemas que realizan la misma función. Muy bien. Eh, si un componente falla, otro toma el control automáticamente, minimizando la interrupción del servicio, ¿no? Y esto puede incluir redundancia de hardware, por ejemplo, servidores, almacenamiento, redes, ¿no? Y software también, como aplicaciones, bases de datos, etcétera. Es importante porque elimina los puntos únicos de fallo, ¿no? La redundancia garantiza que si un componente deja de funcionar, el sistema general continúa operando, ¿no? Sin interrupciones significativas. Se puede implementar mediante soluciones como balanceadores de carga, por ejemplo, clúster de servidores, réplica de base de datos, ¿no? Etcétera. La monitorización del rendimiento, por ejemplo, implica el seguimiento constante del rendimiento del sistema, ¿no? Para detectar y abordar problemas potenciales antes que causen interrupciones. Y esto incluye la monitorización de la utilización de recursos, ¿no? Como CPU, memoria, disco, etcétera. El tiempo de respuesta de las aplicaciones también, la latencia de la red, la disponibilidad de los servicios y otros indicadores clave de rendimiento como KPIs. ¿Por qué es importante monitorizar el rendimiento? Porque permite la detección temprana de problemas de rendimiento o capacidad que podrían afectar la disponibilidad de todos los servicios. La monitorización proactiva permite a los equipos de TI tomar medidas correctivas antes de que los problemas escalen, ¿no? Y causen interrupciones. Las alertas automatizadas son cruciales para una respuesta rápida. Muy bien. Respaldo periódicos, bueno, se refiere a los backups, ¿no? O comúnmente llamado copia de seguridad, ¿no? Hay que realizarlo de manera regular, ¿no? Y, por ejemplo, copia de seguridad regular de los datos, de las configuraciones de todos los sistemas, y estos respaldos se almacenan en una ubicación segura y separada del sistema principal para que puedan utilizarse para restaurar el sistema en caso de una pérdida de datos o fallo del sistema. La frecuencia de los respaldos depende de la criticidad de los datos y los objetivos de tiempo de recuperación RTO y punto de recuperación RPO. Muy bien. ¿Por qué es importante los respaldos periódicos? Porque asegura que los datos puedan recuperarse en caso de un desastre, en corrupción de datos o falla del sistema. Los respaldos periódicos son una medida fundamental, ¿no? Para la protección de datos y la continuidad del negocio, y se debe probar regularmente la restauración de los respaldos, ¿no? Para verificar su integridad y su efectividad. Muy bien. Bueno, en conclusión, la combinación de estos elementos clave crea un entorno resiliente, ¿no? Y altamente disponible. Un BCP bien definido, sistemas redundantes, una monitorización proactiva de rendimiento y respaldos periódicos son esenciales, ¿no? Para cumplir con el criterio de disponibilidad en un informe SOC 2. Y estos controles demuestran que la organización ha tomado medidas significativas para garantizar que sus sistemas estén disponibles, ¿no? Para los usuarios autorizados cuando sea necesario. Muy bien. Aquí tenemos los controles. ¿No? Eh, En planes de continuidad, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el BCP, Business Continuity Plan, tenemos el DRP, de Disaster Recovery Plan, ¿no? Todo documento tenemos ahí en plan de continuidad de negocio. Por ejemplo, el BCP a mí me ha indicado que es un plan documentado, ¿no? Que define cómo una organización continuará operando durante y después de una interrupción. Incluye procesos, recursos, responsabilidades, ¿no? Y se centra en mantener las funciones críticas del negocio. El DRP, que es Disaster Recovery Plan, o Plan de Recuperación de Desastres, es un subconjunto del BCP que se centra específicamente en la recuperación de la infraestructura de TI y los datos en caso de un desastre, ¿no? Que inhabilite el centro de datos primario o los sistemas principales. La importancia combinada, ¿por qué es importante? Porque define la estrategia para mantener o restaurar las operaciones y la infraestructura tecnológica en caso de eventos disruptivos y cubre una amplia gama de escenarios, ¿no? Desde fallo de hardware hasta desastre natural. Muy bien. ¿Qué más? Pruebas periódicas, también de los planes, se refiere a pruebas periódicas de los planes BCP y DRP. Muy bien, o sea, ejecutar simulacros, ¿no? Ejercicios, pruebas controladas de los planes de continuidad y recuperación ante desastres. ¿Para qué? Para validar su efectividad e identificar áreas de mejora. Las pruebas deben simular diferentes escenarios de interrupción. ¿Por qué es importante las pruebas periódicas? Porque garantiza que los planes, tanto BCP como DRP, sean realistas y sean efectivas. Muy bien. Las pruebas revelan brechas en los planes, problemas de comunicación y otros obstáculos que podrían impedir una recuperación exitosa. Los resultados de las pruebas deben también documentarse y utilizarse para refinar los planes. Muy bien. Infraestructura.
Redundante, hardware y software. ¿Por qué es importante o qué significa primero? Bueno, significa implementar sistemas y componentes redundantes para eliminar puntos únicos de fallo, comúnmente llamados SP o F. Y esto incluye servidores redundantes, almacenamiento replicado, redes redundantes, balanceadores de carga, etcétera. Y también pueden incluir software redundante o soluciones de conmutación por error automático. ¿Por qué es importante la infraestructura redundante? Porque garantiza, ¿no?, que si un componente falla, el sistema general continúa operando con mínima interrupción. La redundancia aumenta la resiliencia del sistema y reduce el tiempo de inactividad. Muy bien. Monitoreo continuo del rendimiento y la disponibilidad, ¿no? Muy bien, eso también es otro, ¿no? Tanto el monitoreo o el monitoreo de uptime, ¿no? Muy bien, muy bien. Esto significa implementar herramientas y procesos para monitorear continuamente toda la salud y todo el rendimiento del sistema. Esto incluye monitorización, incluye la monitorización de la utilización de recursos como CPU, memoria, disco, red, el tiempo de respuesta de las aplicaciones, la latencia de la red, la disponibilidad de los servicios y otros indicadores clave de rendimiento KPIs. Se configuran alertas para notificar a los equipos de TI sobre problemas potenciales. Muy bien, ¿por qué es importante? Bueno, porque permite la detección temprana de problemas de rendimiento, ¿no?, o disponibilidad que podrían afectar a los usuarios. La monitorización proactiva permite a los equipos de TI tomar medidas correctivas, ¿no?, antes de que los problemas escalen y causen interrupciones. Muy bien. Muy bien. En fin. Por ejemplo, respaldo los datos, ya hemos conversado, creo, ¿no? Copia de seguridad, los backups y todo eso. Recuperación ante desastre, ¿no? Eh, Por ejemplo, ¿no? Bueno, respaldo del dato tiene que ver también con respaldo y restauración de datos. Muy bien. Por ejemplo, implementar un sistema de respaldo y restauración de datos regular y automatizado, ¿no? Los respaldos deben realizarse con frecuencia, muy bien, una frecuencia suficiente eh, para cumplir con los objetivos del punto de recuperación RPO, ¿no? Y el tiempo de recuperación RTO. Muy bien. Eh, los respaldos deben almacenarse también en una ubicación segura y separada, ¿no?, del sistema principal. Se deben probar regularmente todos los procedimientos de restauración para verificar su integridad y su efectividad, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque asegura que los datos puedan recuperarse en caso de pérdida de datos, corrupción de datos o falla del sistema. Y los respaldos periódicos son una medida fundamental, ¿no?, para la protección de los datos y la continuidad del negocio. Muy bien. Y ahí tenemos recuperación ante desastres que también ya lo hemos conversado, ¿no? Está dentro de un dentro del plan de continuidad de negocio tenemos el BCP y el DRP. Muy bien, el DRP es justamente recuperación ante desastre. Son procedimientos documentados para restaurar rápido los servicios tras incidentes graves. Muy bien. Y ahí tenemos el otro criterio. Muy bien, el otro criterio. Pero antes de eso, ¿qué más? Un breve resumen, ¿no? Bueno, estos controles trabajan juntos, ¿no?, para garantizar que los sistemas estén disponibles, incluso en caso de un evento inesperado. Una organización que implemente estos controles demuestra un compromiso con la disponibilidad de sus servicios y la protección de los datos de sus clientes. El grado de implementación de estos controles, la frecuencia de las pruebas, la granularidad de los planes BCP-DRP influyen directamente en la fortaleza de la postura, ¿no?, de disponibilidad de la organización y por lo tanto en la opinión del auditor SOC 2. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a leer ahí detenidamente para poder explicar. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a proceder a explicar. Bueno, la integridad de procesamiento del SOC 2. Muy bien, se centra en garantizar que los datos se procesan de forma completa, válida, precisa y autorizada desde el principio hasta el final, ¿no? Y esto significa que la información que entra se transforma, ¿no?, y se guarda y se mantiene sin errores ni alteraciones no autorizadas y que el procesamiento se realiza según lo previsto. Muy bien. Por ejemplo, vamos a explicar, ¿no? El completo, ¿qué significa? Bueno, significa que todos los datos esperados se han procesado y que no
no se han omitido registros o transacciones. En válidos implica que los datos introducidos cumplen con las reglas y restricciones predefinidas, ¿no? Por ejemplo, que un campo de fecha tenga un formato correcto, que los códigos postales sean válidos o que los números de cuenta bancaria tengan la longitud adecuada. En preciso, se refiere a que los datos procesados son correctos y libres de errores, y esto requiere controles que minimicen los errores de entrada, ¿no? Los errores de cálculo y los errores de transmisión. En autorizado significa que solo las personas o sistemas autorizados puedan iniciar, modificar o eliminar datos. Y esto requiere controles de acceso estrictos y mecanismos de autenticación y autorización. Muy bien. ¿Qué más? Algunos ejemplos, por ejemplo, de concretos de controles para garantizar la integridad del procesamiento. Por ejemplo, la validación de los datos, ¿no? Implementar reglas de validación en los formularios de entrada de datos, ¿no? Los procesos de carga de datos, ¿no? Para asegurar que los datos cumplen con los requisitos predefinidos. Controles de acceso también, o sea, restringir el acceso a los datos y sistemas de procesamiento a solo los usuarios autorizados. Segregación de funciones también es otro control, ¿no? O sea, separar las responsabilidades para que ninguna persona tenga control sobre todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, la persona que introduce los datos no debería ser la misma que los apruebe. Otro control concreto acá en este criterio, por ejemplo, sería las pistas de auditoría, ¿no? Registrar todos los cambios realizados en los datos, ¿no? Incluyendo quién lo realizó, cuándo y por qué. Controles de integridad referencial también, o sea, asegurar que las relaciones entre las tablas de la base de datos se mantengan consistentes. Contar también con resúmenes de control, o sea, generar informes de resumen, ¿no? Que muestren el número de registros procesados, errores encontrados, ¿no? Y otras métricas relevantes para verificar la integridad del procesamiento. Bien. Eh, También comparar los datos procesados con fuentes externas o con otros sistemas para verificar su exactitud también, o implementar procesos formales, por ejemplo, para controlar los cambios en los sistemas de procesamiento de datos para asegurar, ¿no? Que no se introducen errores o vulnerabilidades. Bien. En conclusión, por ejemplo, la integridad del procesamiento es un componente crítico de la confianza en los servicios que ofrece una organización. Si los datos no se procesan de forma correcta, las decisiones tomadas basadas en esos datos pueden ser incorrectos, lo que puede tener consecuencias negativas, ¿no? Para los clientes y para la organización. El SOC 2 requiere que las organizaciones implementen controles, ¿no? Para garantizar la integridad del procesamiento de los datos de sus clientes. Muy bien. Y hay algunos, como ya se ha mencionado, ¿no? La validación de datos, por ejemplo, ¿no? Hay que contar con validaciones de entrada y salida para todas nuestras aplicaciones. Los formatos tienen que estar bien estandarizados, los rangos también bien definidos. Hay que detectar de manera temprana, ¿no? Datos duplicados, datos ambiguos también. Después tenemos ahí procesamiento completo, ¿no? Mecanismos que aseguran que todas las transacciones sean procesadas correctamente, por ejemplo, ¿no? De manera atómica, todas las transacciones, ¿no? Totales de controles de lote, por ejemplo, monitoreo de procesamiento, gestión de excepciones, ¿no? Cuando hay algún error, alguna falla, ¿no? Etcétera. Mostrar un mensaje o, bueno, realizar alguna acción. En registro de seguimiento, por ejemplo, mantenimiento de todos los logs, ¿no? Tenemos log de aplicaciones, log de servidores, log de base de datos, por ejemplo, log de transacciones, etcétera, ¿no? Mantenimiento de todos los logs que documentan todas las modificaciones a los datos y a todos los sistemas críticos, ¿no? Registro de modificaciones, están en transacciones, ¿no? Indicación de usuario, etcétera. O sea, ¿quién hizo ese registro, ¿no? Cuando alguien modifica un dato, se debe registrar un log, ¿muy bien? Cuando hay alguna falla de algún servidor, que se registre un log también, ¿muy bien? Auditoría de transacciones, revisión periódica de todas las transacciones para garantizar su integridad y cumplimiento, reconciliación automática, revisiones periódicas de todas las transacciones, alertas cuando hay inconsistencias, por ejemplo, en las transacciones, etc. Muy bien, tenemos el criterio 4 que es confidencialidad. Muy bien, vamos a leer un ratito. Muy bien, entonces vamos a explicar brevemente. Muy bien, la confidencialidad es otro criterio, ¿no? De SOC 2. Se centra en la protección de la información designada como confidencial para que solo las personas o sistemas autorizados
pueden acceder a ella, ¿no? El objetivo aquí es prevenir la divulgación no autorizada de información sensible. Muy bien. Los aspectos clave, por ejemplo, tenemos ahí restricción del acceso a información sensible. Eso quiere decir implementar medidas para limitar el acceso a la información confidencial solo a aquellos individuos o sistemas, ¿no? Que tengan una necesidad legítima de conocerla para realizar sus funciones, y esto implica identificar qué datos se consideran confidenciales y clasificar la información en función de su sensibilidad, ¿no? ¿Por qué es importante la restricción del acceso a información sensible? Por minimizar el riesgo de acceso no autorizado, ¿no? A la información confidencial. El control de acceso basado en roles comúnmente llamado RBAC, ¿no? Eh, Eso quiere decir asignar permisos de acceso a los usuarios en función de sus roles dentro de la organización. En lugar de otorgar permisos individuales, los usuarios se asignan a roles que tienen predefinidos los niveles de acceso necesarios, ¿no? Para realizar sus tareas. Porque es importante, porque simplifica la administración de accesos y garantiza que los usuarios solo tengan acceso a la información que necesiten, ¿no? Reduce el riesgo de errores en la asignación de permisos. El cifrado de datos en reposo y en tránsito. Bueno, en reposo, cifrar los datos cuando se almacenan en la base de datos, en los servidores, en los discos duros, en la cinta de respaldo, por ejemplo, y esto protege los datos incluso si los soportes de almacenamiento son robados o son comprometidos. Y en tránsito quiere decir, por ejemplo, cifrar los datos cuando se transmiten, ¿no? A través de redes, ya sea internamente o externamente, por ejemplo, a través de Internet. Y esto protege los datos de la interceptación durante la transmisión. Se suelen utilizar protocolos seguros como el TLS o el SSL. Muy bien. ¿Por qué es importante? Porque proporciona una capa adicional de seguridad para proteger los datos confidenciales. E incluso si un atacante obtiene acceso no autorizado a los datos cifrados, no podrá leerlos sin la clave de cifrado. Muy bien. Y los acuerdos de confidencialidad, comúnmente llamados NDA, ¿no? Eso quiere decir formalizar acuerdos legales con empleados, con contratistas, con socios comerciales y otros terceros que tengan acceso a información confidencial. Y estos acuerdos obligan a las partes a mantener la confidencialidad de la información, ¿no? Y a no divulgarla, ¿no? A terceros no autorizados. ¿Por qué es importante? Porque establece una obligación legal para proteger la información confidencial, proporciona un recurso legal en caso de que la información se divulgue de forma no autorizada. Muy bien. Y tenemos muchos controles acá, ¿no? Que me parece que en la siguiente lámina te he explicado. Muy bien. Por ejemplo, los controles de acceso físico, ¿no? Restringir el acceso físico a las instalaciones donde se almacenan o procesan datos confidenciales, la destrucción segura de datos también, implementar procedimientos, ¿no? Para destruir o eliminar de forma segura los datos confidenciales cuando ya no sean necesarios, contar con políticas de seguridad de la información, o sea, desarrollar y comunicar políticas claras sobre el manejo de la información confidencial, contar también con formación y sensibilización de los empleados, o sea, capacitar a los empleados, ¿no? Sobre la importancia de la confidencialidad y los procedimientos de seguridad que deben seguir. Contar con una monitorización de actividades, o sea, monitorizar la actividad de los usuarios para detectar posibles accesos no autorizados o intentos de divulgación de información confidencial. Contar con una protección contra la pérdida de datos, ¿no? O sea, implementar herramientas, ¿no? Y técnicas para prevenir la salida no autorizada de información confidencial de la organización. Bien, en conclusión, la confidencialidad es un aspecto fundamental, ¿no? De la seguridad de la información. El SOC 2 requiere que las organizaciones implementen controles para proteger la información confidencial de sus clientes y empleados. Una combinación de controles técnicos como el cifrado, por ejemplo, y el control de acceso, ¿no? Y controles administrativos como la política de seguridad y los acuerdos de confidencialidad es necesaria, ¿no? Para garantizar la confidencialidad de la información. Muy bien. Y acá están algunos controles, por ejemplo, contar con una política de encriptación de datos e implementar algoritmos de cifrado, ¿no? Seguros para datos en reposo y en tránsito con gestión adecuada de claves. Después contar con una política de control de acceso, o sea, permisos basados en roles, ¿no? Como se lo había explicado, ¿no? Que limitan el acceso a información confidencial solo a personal autorizado. Contar con una política de clasificación de datos también, categorización de información según niveles de sensibilidad para aplicar controles proporcionales al riesgo. Muy bien. Y contar con políticas de retención también, o sea, directrices para el almacenamiento, archivo y eliminación segura de información según requisitos legales y empresariales. Muy bien. Muy bien. La privacidad, ¿no? Ese es otro criterio muy importante. Muy bien, eh, vamos a leer 10 segundos y de ahí vamos a pasar a explicar. Muy bien.
Muy bien, se puede continuar. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos en la privacidad, ¿no? La privacidad de SOC 2, bueno, se centra en la protección de la información personal identificable, PI, de acuerdo con los principios de privacidad y los requisitos normativos aplicables. Implica la recopilación, el uso, la retención, la divulgación y la eliminación de la PI de forma responsable y transparente. Muy bien. Cumplimiento normativo, por ejemplo, GDPR, CDPA y otras regulaciones regionales de privacidad. ¿Qué significa? Bueno, hay que asegurarse de que las prácticas de privacidad de la organización cumplan con todas las leyes y regulaciones de privacidad aplicables, como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, de la Unión Europea, la Ley de Privacidad del Consumidor de California, CCPA, ¿no? Y otras leyes similares. Esto implica comprender los requisitos de estas leyes, ¿no? Y adaptar las políticas y procedimientos de la organización en consecuencias. ¿Por qué es importante? Porque el incumplimiento de la ley de privacidad puede resultar en fuertes multas y daños a la reputación. El cumplimiento normativo demuestra un compromiso con la protección de la privacidad de los individuos. Documentación clara, políticas y procedimientos sobre la regulación y uso de datos. Quiere decir que mantener una documentación clara y accesible sobre las prácticas de privacidad de la organización, incluyendo la información que se recopila, cómo se utiliza, con quién se comparte, cómo se protege y cómo los individuos pueden ejercer su derecho de privacidad, ¿no? Esta documentación debe estar disponible para los usuarios en un lenguaje claro y comprensible. Muy bien. ¿Por qué es importante? Porque permite a los usuarios comprender cómo se maneja su información personal y tomar decisiones informadas sobre si desean compartirla, ¿no? Eh, la transparencia también genera confianza y fortalece la relación con los usuarios. Y esta documentación suele incluir la política de privacidad, avisos de privacidad específicos y procedimientos para ejercer los derechos de privacidad. Consentimiento informado, obtención de permisos explícitos para procesamiento de datos. Eso quiere decir obtener el consentimiento explícito de los usuarios antes de recopilar, ¿no? Antes de utilizar o compartir su información personal, especialmente cuando se trata de información sensible o de usos que no sean evidentes. El consentimiento debe ser libre, debe ser específico, debe ser informado e inequívoco. Y los usuarios deben tener la opción de retirar su consentimiento en cualquier momento. ¿Por qué es importante? Porque da a los usuarios control sobre su información personal y garantiza que saben cómo se utilizará. Muy bien. El consentimiento informado es un requisito fundamental de muchas leyes de privacidad. El ciclo de vida de los datos. Eh, gestionar la información personal de forma segura y responsable a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Desde la recopilación, por ejemplo, hasta la eliminación. Esto incluye implementar medidas para proteger la información durante el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión, ¿no? Y para eliminarla de forma segura cuando ya no sea necesario. ¿Por qué es importante? Porque minimiza el riesgo de pérdida de datos, ¿no? Acceso no autorizado o uso indebido de la información personal. La gestión del ciclo de vida de los datos ayuda a garantizar que la información se mantiene precisa, actualizada y relevante, ¿no? Y esto incluye la definición de políticas de retención de datos y la implementación de procedimientos de eliminación segura. Muy bien. Hay muchos controles, ¿no? Por ejemplo, evaluación de impacto en la privacidad, el PIA, por ejemplo, ¿no? Realizar evaluaciones de impacto en la privacidad antes de implementar nuevos sistemas o procesos que pueden afectar la información personal. Otro control puede ser contar con un oficial de protección de datos, ¿no? Un DPO, ¿no? Nosotros tenemos que ofrecemos esa certificación, si alguien desea nos avisa. Pero eso quiere decir designar un oficial de protección de datos, ¿no? Responsable de supervisar el cumplimiento de la ley de privacidad y de responder a las consultas de los usuarios sobre privacidad, ¿no? Es requerido bajo el GDPR, ¿no? En ciertas circunstancias. Eh, también otro control podría ser implementar procedimientos para que los usuarios puedan ejercer sus derechos de privacidad, como el derecho de acceder a su información personal, el derecho a rectificarla, el derecho a eliminarla, el derecho a oponerse al procesamiento, el derecho a la portabilidad de los datos, etc. También otro control puede ser, por ejemplo, implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger la información personal contra el acceso no autorizado, la pérdida, la alteración o la destrucción. Después puede ser implementar un plan de respuesta a incidentes de privacidad para gestionar las violaciones de datos de forma rápida y eficaz. Muy bien. Puede ser también integrar la privacidad en el diseño de los sistemas y procesos desde el principio. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir aquí? Bueno, que la privacidad, ¿no? Es un aspecto cada vez más importante de la confianza en los servicios que ofrece una organización SOC, una organización, perdón. El SOC 2 requiere, ¿no? Que las organizaciones implementen controles para proteger la información personal de sus clientes de acuerdo con los
principios de privacidad, ¿no? Y los requisitos normativos aplicables. La combinación de cumplimiento normativo, la transparencia, el consentimiento informado, la gestión del ciclo de vida de los datos, ¿no? Y otros controles de privacidad es esencial, ¿no? Para demostrar un compromiso con la protección de la privacidad. Ahí tenemos algunos controles de privacidad, por ejemplo, contar con avisos de privacidad, ¿no? Un documento claros y sensibles, ¿no? Que informan cómo se recolectan, utilizan y protegen los datos. Después, contar con un consentimiento explícito también, ¿no? Que había indicado. O sea, mecanismo para obtener y registrar la autorización expresa antes de proceder a datos personales, ¿no? Antes de procesar datos personales. Contar también con una buena gestión de cookies también, ¿no? Contar con políticas de gestión de cookies, o sea, políticas transparentes sobre el uso de los cookies y opciones para su configuración. Contar también con políticas de derechos de usuario, o sea, procesos para facilitar el acceso a los datos de los usuarios, rectificar los datos de los usuarios, cancelar los datos de los usuarios o oponerse al tratamiento de los datos. Y eso le da poder al usuario sobre sus propios datos. Muy bien. Minimización de datos también, recolectar únicamente los datos necesarios para el propósito establecido y comunicado. Muy bien. Auditoría de privacidad, revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las políticas y normativas de privacidad. Eso se llama auditoría de privacidad de los datos. Muy bien. Muy bien. Ahí hay algunos beneficios empresariales también. Dice aquí, la implementación de SOC 2 proporciona ventajas competitivas, por ejemplo, incrementa la confianza con los clientes, ¿no? Demuestra compromiso con la seguridad de los datos y genera confianza en clientes potenciales y existentes, mejora la gestión de los riesgos también, identifica vulnerabilidades o debilidades, ¿no? Y fortalece todos los controles internos que se han desarrollado, ¿no? Reduciendo la probabilidad de brecha de seguridad. Muy bien, ese es el objetivo. Abrir puertas a nuevos mercados también, ¿no? Nuevos clientes o esto facilita el acceso a clientes empresariales que exigen certificaciones de seguridad como requisitos para hacer negocio, ¿no? Bien. Muy bien, mejores prácticas y conclusiones. Tenemos que hacer una revisión continua de todos nuestros controles. Otro sería contar con una buena capacitación, o sea, contar con un programa de concienciación e información de seguridad para todos los empleados. Una revisión anual, o sea, una auditoría, ¿no? De todos los controles que integra el SOC 2, ¿no? Bien. Al menos una vez al año, ¿no? Y la conclusión es, el SOC 2 es más que una certificación, es una inversión estratégica que genera confianza y ventaja competitiva, ¿bien? También es parte, implementar SOC 2 es parte de la cultura de seguridad, o sea, ayuda a crear una cultura organizacional enfocada en la protección de datos. Y un compromiso continuo también, ¿no? La seguridad y el cumplimiento son procesos continuos que requieren una adaptación constante. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esto, de este tema que es bien interesante? Muy bien, hay, un, hay muchos temas ahí, ¿no? Y que requiere más explicación. Por ejemplo, más adelante voy a exponer auditoría de SOC tipo 1 y auditoría de tipo 2. Bueno, el tipo 2 es más importante, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a comentar un poquito. Si ustedes desean armar alguna cotización para implementar una auditoría interna, ¿no? Y externa de tipo 2, SOC 2 tipo 2, porque está asociado con la seguridad de la información. Por ejemplo, ¿no? La fase de preparación e implementación, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Que nosotros queremos implementar el SOC 2, muy bien. Esa fase de preparación ¿no? e implementación está compuesto de varios subpasos. Por ejemplo, uno es evaluar la brecha, ¿no? O sea, realizar un análisis gap, o sea, un análisis detallado de todos los controles existentes, ¿no? En comparación con todos los requisitos del SOC 2, identificación de brechas y áreas de mejora, ¿no? Eso puede tener un tiempo estimado de unos 2 a 4 semanas, un precio estimado de 5.000 a 15.000 dólares, dependiendo de la complejidad. Todo es referencial, ¿no? Y puede bajar, dependiendo de qué país también. Otra actividad que se desarrolla dentro de la fase de prevención e implementación tenemos el plan de remediación y documentación. O sea, hay que desarrollar un plan detallado, ¿no? Para abordar todas las brechas identificadas, la creación o actualización de políticas, procedimientos y documentación. Eso se hace un tiempo de 4 a 8 semanas. Tiene un precio estimado de 10.000 a 30.000 dólares, dependiendo de la cantidad de documentación requerida. Después, otra actividad que se desarrolla dentro de la fase de preparación e implementación de SOC 2, tenemos la implementación técnica y de procesos. ¿No? O sea, implementar controles técnicos como firewall, sistema de detección de intrusos, ¿no? Y de procesos, gestión de cambios, incidentes, etcétera. Eso tiene un tiempo estimado de 8 a 16 semanas, pero pueden ser también recurrentes las fases, ¿no? Un precio estimado de 15.000 a 50.000 dólares, depende de la infraestructura y complejidad. Formación, concienciación también es parte de esta fase digamos, la fase de implementación, ¿no?
del SOC 2, ¿no? Formación y consideración, por ejemplo, capacitación a los empleados sobre políticas y procedimientos de seguridad, tiene un tiempo estimado de 1 a 2 semanas, su precio estimado es de 2.000 a 5.000 dólares, ¿no? Y el tiempo total para la fase de implementación, por decir así, entre 32.000 a 100.000 dólares. Pero esos son precios referenciales, muy bien, solamente son precios referenciales. Puede bajar, sí, puede bajar. Puede bajar inclusive considerablemente, muy bien. Después tenemos la fase de auditoría interna, que también podemos encargarnos nosotros, pero sin ser auditores certificados en AICPA. Para la fase de auditoría externa, ahí sí se requiere, ¿no? Exclusivamente ser, ¿por qué? Porque solamente esos auditores van a emitir esos informes, que lo valía el AICPA, ¿bien? Entonces, una vez que hemos implementado todos los controles, ahora vamos a ir a la fase de auditoría interna, ¿no? Donde ahí es una planificación y ejecución de la auditoría interna, o sea, evaluación de la efectividad de los controles implementados, preparación de los informes detallados sobre los hallazgos. Eso podemos hacer nosotros sin ser certificados en AICPA, ¿no? O sea, o sin ser certificados en SOC 2, pero somos certificados como líderes implementadores o líderes auditores, ISO 27001. El tiempo estimado es de 2 a 4 semanas, el precio estimado es de 5.000 a 15.000 dólares, ¿no? Y para esta fase de auditoría interna tiene un precio estimado de entre 5.000 a 15.000 dólares, que puede bajar, ¿no? En cambio, la parte externa, bueno, ahí es una evaluación independiente de los controles por parte de una firma de auditoría externa. Es una emisión del informe SOC 2 tipo 2, muy bien. El tiempo estimado de esto de auditoría externa es de 4 a 8 semanas, después de un periodo de observación de 6 a 12 meses. El precio estimado está entre 20.000 y 60.000 dólares, dependiendo del tamaño y la complejidad de la organización. Y el total estimado de auditoría externa es entre 20.000 y 60.000 dólares. Muy bien. Bueno, en conclusión, si ustedes quieren armar una cotización, bueno. La fase de preparación e implementación o simplemente la fase de implementación está entre 32.000 a 100.000 dólares. La fase de auditoría interna entre 5.000 a 15.000 dólares. La fase de auditoría externa son dos tipo 2 entre 20.000 y 60.000 dólares. Por otro total estimado de todo, implementación, auditoría interna y auditoría externa entre 57.000 a 175.000 dólares. El tiempo estimado es de 6 a 18 meses. Muy bien, incluyendo el periodo de observación por el tipo 2. Pero también hay algunas observaciones o algunas notas importantes. Por ejemplo, los datos que yo he proporcionado solamente son datos estimados. El costo real va a depender de la complejidad del entorno al cual vamos a servir, el alcance específico de los servicios, ¿no? Y la firma de auditoría que se elija. El precio de la auditoría externa varía significativamente. O sea, es importante obtener cotizaciones de varias firmas de auditoría para comparar precios y servicios. El tiempo de implementación puede variar también, dependerá de la cantidad de trabajo de remediación necesario, ¿no? Y de la disponibilidad de recursos, ¿no? Y bueno, cuando ustedes hagan una cotización, esta cotización no debe de incluir costos de software o herramientas de seguridad, ¿no? Porque es esa parte. Tampoco debe de incluir costos de viaje para los auditores, ¿no? Se aplica. Tampoco incluye impuestos, etcétera, ¿no? Los precios están siempre expresados en dólares estadounidenses. El periodo de observación para el SOC 2 de tipo 2 debe ser entre 6 a 12 meses previo a la auditoría. Muy bien. Muy bien, espero que les haya encantado este pequeño webinar, ¿no? Interesante, ¿no? Y rico en conocimiento. Muy bien, más adelante vamos a también exponer otros tipos de temas relacionados con la seguridad. Muy bien. Bueno, si alguien desea alguna capacitación o desea plantilla para implementar el SOC 2 o para implementar el SGSI o para implementar un marco de ciberseguridad como el NIS 2, ¿no? O el reglamento de la Unión Europea, también hay un reglamento de ciberseguridad, el NIS 2, por ejemplo, ¿no? También contamos con esas documentación, nos hace saber, nosotros lo proporcionamos. Muy bien, muy bien. Si sea, ¿qué más? ¿Alguna asesoría, alguna consultoría? Bien. Muy bien, nos vemos en un voucher para las certificaciones de CertiPro o CertJoin o CertMin o GSD Concil, etcétera. Se comunican con nosotros a nuestras redes sociales, que es amadorputizarra@gmail.com, al WhatsApp 993-261-682, ¿no? O entran a la empresa www.corsitec.com, link de Corsitec. Muy bien. Entonces nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.